En realidad, pues la tendencia que yo veo hoy en los productos para precisión de cultivos es la tendencia hacia lo inocuo, Mm. hacia lo biológico, hacia lo orgánico. O sea, gerente que no está en el campo viendo, observando esa mejora continua, pues creo que está perdiendo una gran oportunidad de mejorar su equipo comercial como tal. Yo pienso que la diferenciación debe ir en términos de adaptarme a lo que mi cliente necesita. Y para poder adaptarme, yo necesito primero escuchar a mi cliente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Agronegocios. Hoy nos encontramos pues con una persona que hemos compartido muchos temas comerciales, nos hemos encontrado en varios eventos, no solamente del sector agropecuario, sino también en eventos netamente de ventas, lo cual ha sido bastante interesante. Hemos compartido varias ideas, compartimos muchas cosas. Hoy estamos con Hugo Jara. Hugo, por favor, bienvenido al podcast. Cuéntanos un poco sobre ti. Muchas gracias, César. Encantado de estar aquí. Gracias también a Agromarketing por el espacio. Bueno, quien les habla, Hugo Jara, es un administrador de empresas. Aparte de ello, un apasionado de las ventas, del marketing y de todo lo que tenga que ver con temas comerciales y relacionamiento con personas. Perfecto, claro que sí. Y es cierto que el tema de las ventas dentro del sector es algo sumamente interesante, apasionante, pero un poquito para ir desglosando de estos agronegocios. Tú comenzaste en un esquema de tiendas agropecuarias, manejaste mucho tiempo ese tema de tiendas. Cuéntanos un poquito cómo tú hoy ves ese esquema o la relación con las tiendas, desde tu perspectiva de haber trabajado dentro de ellas. ¿Ok? A ver, dentro de mis 27 años ya inmerso en el tema de la protección de cultivos, 15 de ellos los trabajé en las tiendas, ¿no? Desde mis inicios como un administrador de sucursal, por decirlo así, hasta ya llegar a un nivel de un gerente comercial administrando una cadena de tiendas. En realidad te puedo comentar, Edgar, que en todo este negocio el mundo de las tiendas es bastante complejo, Ajá. ¿no? ¿En qué sentido? Porque tienes el aspecto de los clientes internos, ¿no? Que son los colaboradores de la misma cadena, los distribuidores, y también el target, que son los agricultores masivos, ¿no? Entonces, a todo ello requiere pues mucho manejo, mucha preparación en el mensaje que tú puedas llegar hacia ellos, cómo lo puedas decir y cómo te puedan entender, ¿no? De un tiempo a esta parte se ha visto mucho emprendimiento hoy en el tema de las distribuidoras, ¿no? Pues hace muchos años eran distribuidoras grandes, de gran tamaño, con coberturas muy macro regionales, por decirlo así, y hoy tenemos la aparición de muchas empresas locales, ¿no? Tanto es así que no solamente encuentras distribuidores en los puntos más importantes, sino también fuera o sea, cerca al campo, cerca al consumidor. Entonces, ello viene trayendo para nosotros como proveedores, para esos distribuidores, una responsabilidad muy dura, ¿no? Muy importante, porque tenemos que hacer llegar el conocimiento apropiado de lo que vendemos, de lo que realmente es un producto crop protection hacia ellos para el buen uso y no dejarlo pues caerse por un mal uso o quiera Dios no quiera una desgracia, ¿no? Claro, claro. Este proceso se atomiza como tal y de alguna manera encontramos, sí es cierto, bastante profesional que está inmerso dentro de una estructura de tienda única o este emprendimiento que mencionas, lo cual también lo hemos visto nosotros, eh, pero también se hace difícil este proceso de poder mostrarle o poder enseñarle a la gente justamente todo el expertise que se tiene como parte del know-how de las empresas, ¿no? Porque antes tenías un grupo de gente que ya estaba de repente que podías capacitar, pero ahora tienes que ir a capacitar uno a uno, o hacer la negociación con uno, y se vuelve un poco más complejo este proceso. Correcto, correcto, es un reto, por eso decía que se ha vuelto un poco más complejo en ese tiempo, ¿no?
Sin embargo, hoy tenemos también mucho el tema pues de la tecnología, ¿no? Claro. Que nos puede ayudar a llegar a más lugares, lo que antes pues teníamos que hacerlo presencial y todo eso. Hoy las herramientas tecnológicas nos ayudan un poco a tener más coberturado y en menor tiempo y hacer llegar el mensaje. Eso también es importante. Vamos a también comentar un poquito más acerca de esa cobertura de mercado. Pero dentro de tu experiencia, obviamente tú vienes del sector de distribución, pero ¿qué tan importante para una empresa, y ahora nos vas a contar también todas las empresas en las que tú te has vinculado y que necesitan esa cobertura de logística, pero eh, ¿qué tan importante es la distribución al final en este entorno, en nuestro país principalmente, ¿no? Y que ocurre mucho también en Latinoamérica. Mira, el tema de la distribución es bastante importante porque en realidad es el canal que conecta directamente con el productor. El productor tiene toda la experiencia de campo, Mm, sabe cómo está su cultivo mejor que nadie, pero obviamente tiene que llegar a un punto donde tiene que encontrar a un profesional muy capacitado que le dé la certeza y le dé también el diagnóstico, obviamente con una visita, ¿no? De lo que él tiene y tenga que aplicar o no aplicar en el cultivo. Yo creo que ese es el match que todo distribuidor de cara al productor o al agricultor debería tener. Este negocio es área de campo, no vamos a engañar. Si bien es cierto, es comercial, es distribución, pero el negocio está en campo, la esencia está en campo. Distribuidor que no tiene esa esencia o no practica esa esencia, lamentablemente no va a llegar lejos, sí, es ¿no? cierto, es cierto, es cierto. O sea, ahí está la sostenibilidad del negocio, que es netamente técnico, es netamente para evaluar, para desarrollar. Y yo también coincido de que si un distribuidor no tiene un expertise técnico, está destinado al fracaso. En ese sentido, pues tú de alguna manera dirás qué tan importante es el precio ahí, en ese proceso. O sea, ¿tú cómo lo ves desde ese punto de distribución? ¿Es importante? ¿Es relevante? ¿Es determinante? Bueno, obviamente dentro de todas las variables el precio es importante. Yo personalmente, por la experiencia que yo tengo, pienso que no es lo determinante. Sí, obviamente es lo más vistoso, es el precio, en qué mercado no existe la comparación, Claro. ¿no? En este mercado de los productos agroquímicos, el tema de la comparación es muy fuerte por toda la oferta que hay. Sin embargo, pienso yo que hay elementos más importantes que el precio, pero dependen y están muy ligados a que las empresas los puedan desarrollar, ¿no? Entonces, de repente hago un paréntesis y uso la palabra marketing, Ujú. ¿no? Para mí el marketing se debe emplear en todo negocio y particularmente en el negocio de los agroquímicos, pienso yo que el marketing debería ser o debería estar conceptualizado en pensar en mi cliente. Para mí el marketing es pensar en mi cliente y no tal vez cómo pensar yo en base al cliente. No sé si me dejo entender. Llegar a un punto en donde yo me pueda poner en los zapatos de mi cliente, de mi consumidor y poder entender las necesidades que tiene y llevarse. Y eso como consecuencia va a traer acciones, ¿no? Y esas acciones van a tener como resultado el precio, la venta y el producto que yo pueda ofrecer. Ah, y en este caso las necesidades de nuestro cliente, pues principalmente son necesidades técnicas, ¿no? En una base ancha de primeras necesidades. Ya después entrarán otro tipo de necesidades, pero lo que él necesita en ese momento específico es un esquema técnico, lo Exacto. cual pues termina siendo bastante interesante. Exacto. Y te pongo un ejemplo. Ujú. Mira, hoy para mí la parte técnica se ha desgastado un poco en el esquema del agro tradicional. En la agricultura del consumo masivo, hablemos de maíz, arroz y todo eso. Y se ha orientado mucho el tema agroindustrial, ¿no? Obviamente es el sector que más crece y todo ello. Pero en el otro lado, que representa como el 60% de todo el mercado de producción de cultivos tradicional, un poco que la parte técnica se ha alejado un poco de ello, ¿no? Tanto es así que si nosotros nos ponemos a analizar ya toda la oferta de productos que hay, yo veo que hay productos que han sido promocionados o trabajados hace décadas, que aún se venden, ¿no? Ya. Y con más potencia que productos, entre comillas, nuevos o salientes, ¿no?
los cuales aún están en una etapa de desarrollo, ¿no? Y cosas diferentes sucede pues en una agricultura más intensiva como es la agroindustria. Bueno, lo cual, de hecho, para alguien que maneja una empresa, se torna más rentable la innovación y los nuevos productos hacia un sector, hacia un segmento que justamente te lo puede pagar o de repente también lo necesita. Y de repente es que ahí se deja un poco de lado la parte de la innovación y de la adaptación de tecnología de parte del masivo, ¿no? Ahora, lo Sí, cual no es lo correcto, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Estamos usando lo mismo, haciendo lo mismo y queriendo cosas diferentes. sí, sí, se podría resumir en eso, ¿no? Pero si podemos tal vez hacer un consolidado de ambos segmentos, yo creo que la palabra y la estrategia clave para llegar a ambos segmentos con buena potencia es la diferenciación. Mm. De repente va a sonar como un cliché que la Sí. diferenciación y todo eso, pero yo no hablo mucho en el tema de términos de diferenciarse con mi producto, o con mi precio, con mi empaque, o con mi formulación. No, no, no. Yo pienso que la diferenciación debe ir en términos de adaptarme a lo que mi cliente necesita, de adaptación, ¿no? Y para poder adaptarme, yo necesito primero escuchar a mi cliente, Claro. escucharlo, saber los puntos de dolor, qué es lo que realmente necesita, ¿no? Cómo es que lo ha tratado el tiempo, las campañas, a los cultivos, qué sé yo. Entonces ese es como un común denominador que tanto el masivo y tanto la agroindustria tienen. En niveles técnicos, más o menos, uno u otro, ¿sí? Pero creo que la adaptación a ellos es lo que realmente te diferencia. Es un punto bastante interesante y clave, creo, porque es este conocimiento del cliente, es este entender al cliente. O sea, si bien es cierto, podemos muchos pensar que la tecnología, que la innovación, o sea, tractores, drones y demás, pero claro, la tenencia de tierra es de media hectárea, no le vas a poder aplicar nada de eso, o vas a tener que utilizar otras herramientas para justamente trabajar, y eso también lo vinculas con la parte de agroquímicos y todo lo que es protección de cultivos, lo cual pues resulta interesante. Hugo, hace instantes hablaste de la digitalización para llevar el mensaje más lejos. ¿Cómo tú ves esta herramienta de alguna manera? Porque yo sí coincido que hay un proceso técnico que hay que lanzarlo un poco más. Yo lo llamo una extensión agraria digital, ¿no? Eso es lo que nosotros siempre decimos. Y cómo tú ves, cómo está ayudando eso. Mucha gente te dice, oye, no hay mucha cobertura, la gente no está viendo un entorno digital, no revisa página web, no revisa redes sociales. ¿Cómo tú lo ves en todo este tiempo que tú vienes desarrollando mensajes? Bueno, todo el tema de la promoción o la publicidad digital definitivamente nos ha llevado a tomar decisiones más rápidas. Obviamente, o sea, los canales, la omnicanalidad que hoy tenemos en el sector agropecuario es diversa, ¿no? Si después de un TikTok hasta un WhatsApp, el resto de redes sociales, definitivamente son canales muy potentes. Para mí, el contenido que se transmita es vital. Mm. Es el número uno. Número dos, y regresando un poquito también al tema de marketing, ¿no? La publicidad. Si hablamos de la publicidad, englobando todo el tema, sea publicidad de promoción o de educativo y todo eso, hoy el marketing digital lo ha maximizado. ¿Por qué? Porque la publicidad desde el punto de vista de marketing es el canal, ¿no? Para que tú puedas llevar tu solución o tu producto en un tiempo más corto, ¿cierto? O sea, yo lo veo así. La publicidad y en digital se usa para que mi producto se venda de repente de manera más rápida o llevar mi solución al productor o al distribuidor de una manera directa, pronta. Y con ello, pues tengo ventajas sobre mi competencia que tal vez no pueda usar estas herramientas digitales. Claro. Yo siempre menciono el esquema de que nos ayuda dentro de nuestro proceso comercial. De hecho, pues una de las primeras personas que yo lo vi empleando mucho el tema de embudos y mucho tema de seguimiento comercial a un nivel bien preciso, pues fuiste tú realmente. Ahora nos vas a comentar un poquito más sobre ese seguimiento de CRMs y demás. Pero yo sí lo considero que lo que hace este entorno digital es ayudar y aportar y darle una variable, una arista
al proceso de comunicación de el posible cliente. O sea, el cliente ya no necesita quizás que vaya un ingeniero al 100%. O sea, ya va avanzando en su proceso solo, ¿no? Va avanzando solo en el proceso y después recién ya puede llamar porque de repente le salió una duda que no le encuentra en el entorno digital y ya se comunica con el ingeniero y hay una personalización mucho más potente del mensaje. Creo que por ahí va la situación. No sé tú qué hay, cómo lo ves. Sí, sí, es como la educación hoy en día, ¿no? Hoy, pues, los jóvenes universitarios tienen los textos, o tienen las tablets, y obviamente muchos de ellos que se preparan antes de llegar a una clase. Sí. Y hoy el agricultor, el productor, tiene esa ventaja de tener la información en la palma de la mano, revisarla, y ante cualquier duda, pues llama a su profesional de confianza o llama a la empresa de confianza para resolver esa duda. O sea, como te decía, ¿no? Como que el camino se ha acortado, hay menos distancia entre el conocimiento y el mismo hecho de poder hacer algo, ¿no? No, lo cual es sumamente interesante. Y ahí me voy un poco más hacia arriba y en todo caso, ¿qué estrategias de repente tú has usado o has visto que crees que funcionan sí o sí? Aparte del esquema de contenido que creo que estamos bastante alineados en ese mensaje de poder educar a la gente. Qué otra cosa tú has visto como estrategia, como de repente herramienta que tú dices, oye, esto creo que puede servir o me sirvió a mí y de repente lo pueden usar otras personas? Mira, en general, para todas las personas que estamos inmersas en el tema de comercialización, yo creo que todo debe partir en armar bien tu proceso de venta, Mm, mm, ¿no? Desde cómo analizas, prospectas, captas sus leads, candidatos, ¿no? De cómo llegas a ellos, y aquí vengo a lo primero. Tú tienes que escuchar mucho. Un consultor o un asesor eh, n- no habla mucho en general. Tienes que aplicar mucho la escucha activa. Eso es uno. Número dos, tienes que aplicar mucho lo que le llamamos la humildad. Y la humildad viene del sentido de no asumir que yo lo sé todo, claro. ¿no? O sea, tienes que ir dispuesto a escuchar y asumir que no sabes nada. Desde ese punto de partida, pienso yo que tienes más posibilidades de captar más negocios, Mm, más clientes, más prospectos. Porque uno, desde el punto de vista también personal, el cliente se siente escuchado y de su lado, hasta cierto punto, interesado. Ve que uno se interesa por él. Entonces yo creo que la parte relacional y humana inicial es la más importante. Luego de ello, pues ya podemos ir con lo clásico, ¿no? De la negociación, el tema de hasta el cierre de venta y todo eso, ¿no? y lo cual termina siendo bastante interesante, Hugo. Me hace acordar mucho cuando uno sale, bueno, yo cuando salí de la universidad, te enfrentas al campo y claro, toda tu teoría y de repente todo tu impulso de, yo sí sé, y te enfrentas con un productor que lo viene haciendo 20, 30, 40 años, haciendo exactamente lo mismo o modificando ciertas cosas y te golpeas con una realidad que es muy, muy, muy potente, ¿no? O sea, Sí, te desinflas totalmente de todos tus conocimientos porque la práctica, pues obviamente es totalmente diferente a la teoría con la que tú sales. Y eso me lleva también a que no todas las situaciones, por más de que esté un campo al costado del otro, no todos tienen el mismo proceso, el mismo historial. O sea, estamos hablando ya de términos técnicos que puede ser hasta la pendiente, agua, y no es lo mismo al final. O sea, exactamente. y ahí viene lo que tú dices de, oye, tienes que escuchar, tienes que ver, tienes que analizar y estar siempre atento a lo que sucede en ese campo. Sí, exacto. Y si tú me preguntas alguna estrategia, Mm, pues la estrategia es estar en campo, claro. obviamente. O sea, la presencialidad aquí es importante. O sea, no confundamos, de repente hemos hablado antes del digital, claro, eso, pero eso es para transmitir mensajes, cosas poderosas, ¿no? Pero si tú quieres diagnosticar y tener una idea, pues salgamos. No es lo mismo adaptar una estrategia para un agricultor de Sierra Central, para un alcalino, Ujú, que adaptar para alguien de Guaral. claro. Es completamente distinto. O para alguien muy cercano, alguien de Virul y alguien de Chao, que conocemos todos, ¿no? O sea, es muy diferente. Y aquí en agricultura, como tú ya lo mencionaste, el riego, el terreno, la humedad relativa y X factores, son muy diferentes.
¿no? Lo cual pues sumamente interesante esa parte porque creo que sí, sí rescata mucho. Yo también coincido de que no es un proceso digital que nos vaya a salvar y que solamente haciendo eso vamos a generar todo el desarrollo y el crecimiento. O sea, es un acompañamiento, mejora, potencia el mensaje, todo, pero el estar en campo, el tener un equipo comercial, el poder desarrollar ese equipo comercial, pues es fundamental y ese equipo comercial tiene que ser técnico. Yo he vivido pues experiencias de intentar que no sean técnicos, pero en su gran mayoría tiene que ser un esquema técnico. ¿Por qué? Porque el negocio es así. La esencia del negocio del campo, sí, sí, es obviamente. No podemos alejarnos de ello. Y ahora hablando de equipos comerciales, hablaste ahorita del proceso, el proceso comercial, hablaste de un esquema de un embudo, ¿no? Y mientras tú lo decías prospección y todo, ya yo graficaba mi embudo. Eh, Tú has usado esquemas de CRM. ¿Qué tan importante es este seguimiento desde el punto de vista gerencial, desde un punto de vista de repente de jefatura? ¿Qué tan importante resulta este tipo de herramientas? Okay. He tenido la oportunidad de manejar herramientas del CRM y hoy por hoy pienso de que no puedes alcanzar niveles de efectividad muy buenos si no cuentas con CRM. Wow. Para mí hay dos palabras a las cuales yo les temo en este rubro y trato mucho de bajarles un poco el nivel. Uno, que lo como ya te comenté, es el asumir, Mm. ¿no? El pensar o el dar por hecho algo. Y lo otro es la operatividad del día a día. Si tú no gestionas hoy o administras bien tu tiempo, estás perdido. La operatividad te consume. Puedes sentir que haces todo porque recorres Miles de kilómetros. X número de kilómetros, pero al final efectivamente no haces nada. Y ahí es donde entra el CRM. El CRM es una herramienta para atender eh, todo lo relacionado al cliente bajo una lupa, bajo un seguimiento. Todo tu equipo comercial empieza desde el reporting, desde el tema de las rutas, de las visitas, de los resultados que generan esas visitas, de los próximos pasos, ¿no? Entonces, te permite de que en un solo clic, en un solo pantallazo puedas ver tu funnel, tu embudo y ver realmente cómo vas avanzando en el tema comercial. Qué cosas están quedando, qué cosas puedes hacer, por qué no se vendió y poder corregir. O sea, es una herramienta que hoy por hoy creo que no voy a hablar de grandes o pequeñas o medianas empresas, pero yo creo que todas las empresas que tienen equipos comerciales deberían adoptar eso. Es un buen punto. De hecho, pues software hay varios, gratuitos, pagos. Hay un esquema de relación con el cliente, pero eh, yo lo he visto en varias empresas. De hecho, yo también en algún momento lo trabajamos en una empresa que yo participé, pero la dinámica de que el comercial, el representante comercial acceda o que pueda darte esa información, ¿cómo lo vas cambiando? ¿Cómo lo vas desarrollando? Porque ese me imagino que puede ser el primer obstáculo es que lo que a mí me pasó, pero el primer obstáculo que tuve fue, no, que ya después lleno el reporte, que después, o sea, ¿cómo le cambiamos ese chip de que el vendedor técnico se profesionalice en el proceso de venta? Que eso yo creo que es el camino, pero ¿cómo tú lo logras? ¿Cómo tú lo has logrado? Bueno, hay varias formas, ¿no? Pero las que particularmente yo he trabajado es uno en los perfiles. Ya. Ah, ok. En los perfiles. O sea, si tú tienes un equipo comercial, obviamente se llama equipo comercial, pero en realidad son asesores, son gestores, técnicos comerciales, ¿no? El perfil es muy importante. No puede ser un perfil netamente técnico y que le huya a las herramientas digitales, Claro. obviamente. Tiene que ser un perfil mixto, con conocimiento. No estoy hablando de edades, porque conozco mucha gente de edad que es muy amigable al tema digital, obviamente. Es una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud. Entonces, tienes que contratar a las personas con el perfil y con la actitud adecuada para lo que necesitas. Número dos, obviamente tienes que predicar con el ejemplo, ¿no? Si estás queriendo llevar una herramienta como un CRM, tú tienes que ser el número uno en llenar el informe, revisar el informe, en proyectar resultados, ¿no? Como todo, siempre vas a encontrar resistencia, pero hay que trabajar en ello.
Y por la experiencia que tengo en esto, una vez que esa persona se da cuenta que realmente esa herramienta le facilita la vida, date por servido. En realidad, siempre hay que mejorar, obviamente, el detalle, el tiempo y todo eso. Y algo que le complemento ahí, y eso para mí me sirve hasta hoy, es administrar bien tus tiempos. Mm. Planificar bien, a qué hora puedo llenar esto o lo otro. Eso, claro. Porque es una excusa, un cliché también, no tengo tiempo, ¿no? No, Pero hoy, o sea, no es necesario abrir tu laptop y llenar tu foto. Lo puedes llenar del celular, de la tablet, estás esperando a un cliente mientras llega, estás ¿qué pasa? en Pasa tenente, ¿no? entonces, pero todo parte de la actitud. Y eso, No, lo trabajar cual, mucho más. lo cual es importante, es clave. Creo que en ese esquema de perfilar a la gente es un punto crítico, lo cual coincido, y en el aspecto de demostrarle o que más bien que la persona sienta que cualquier herramienta, en este caso un CRM, pero cualquier herramienta le sirve para un esquema comercial, o sea, lo va a potenciar en su proceso comercial. Exacto, puede ser una hoja de Excel, Sí. simplemente. Pero si tienes la conciencia y la actitud de hacer bien tu trabajo, lo vas a hacer. No, lo cual es clave. Hugo, hablábamos de este embudo de ventas, prospección, la negociación. Coincido que hay que saber por qué no se cierran las ventas, ¿no? Porque es importante, porque no necesariamente es por el vendedor, ¿no? Hay muchos factores por el cual no cierras una venta, pero después viene todo el esquema postventa. ¿Qué tan importante es la postventa en el negocio de crop protection? Bueno, la postventa es el inicio de la siguiente venta, obviamente. Hoy los esquemas en realidad, o sea, han cambiado, ¿no? Hablamos del perfil del vendedor y todo ello, ¿no? Hoy, por ejemplo, pienso que mucho éxito de la siguiente venta viene aquí justamente en la postventa. Hoy tenemos que desarrollar estrategias, acciones sobre qué hicimos para que no se venda. Ya, ok. Ver el saldo de la operación del trimestre o del mes. Analizarlo y poder hacer acciones para poder corregir esos goles, ¿no? Y la postventa entra ahí de lleno, obviamente, porque la postventa es algo que tú le das al cliente una vez que cerraste el negocio, pero tu preocupación se extiende, tu servicio se extiende hasta después que el señor te mandó la orden de compra y te lo facturó. Eso realmente hoy, para mí, es el inicio de la siguiente venta y de la relación sostenible en el tiempo. Yo te soy sincero, no lo practicamos mucho hoy en el rubro, no lo practicamos mucho, pero es algo que hay que tener en cuenta mucho para poder maximizar nuestros próximos eh, proyectos, presupuestos, metas que tengamos, ¿no? Claro, me parece interesante que todo parte desde por qué nos cerramos, ¿no? Esos de repente son los inputs que nosotros deberíamos de ir evaluando trimestralmente, bimestralmente, pues dependiendo de la empresa, y sobre eso ir ajustando, o sea, porque ya ese proceso ya no solamente es venta, sino ya es un proceso logístico, es un proceso de repente de facturación, no sé, varias cosas que se pueden sumar al proceso comercial puramente o al proceso de venta puramente dicho, pero lo cual termina siendo importante para mantenerte una vez más en el mercado. Eso es lo que Yo tengo una pregunta, Hugo. Tú has trabajado en empresas reconocidas, ya sea regionalmente, ya sea en el país. Qué tan impactante termina siendo la marca en la decisión de compra de un cliente? En general, ¿cómo tú lo ves ese proceso? te refieres a la marca De la empresa, la el empresa. reconocimiento de la empresa, ¿no? ¿Cómo tú lo has sentido ese proceso? Mira, yo te lo resumo de esta manera. La empresa es un ente vivo, Ok. que está hecho de personas. La marca de la empresa es la suma de la marca de todas las personas que la componen. Con eso. Si las personas tienen una marca muy poderosa en sus ofrecimientos y en sus hechos, en sus acciones, en sus cumplimientos, en sus promesas, pues va a llevar a tener una marca potente. Si eso no pasa, pues la marca, por más trabajo que alguien haya hecho en el pasado, se va a ir desgastando, ¿no? ¿Cómo se suma el equipo comercial
a esa potencia de marca? Hoy el día. Porque a ti te veo activo en redes, por ejemplo, pero ¿cómo se potencia esa marca? Sí, esa pregunta es muy interesante. Es muy interesante. En realidad pasa por un tema de visión personal, Mm, pienso yo, ¿no? A veces mucho pensamos en marca personal y pensamos en nuestro entorno. O sea, no somos digitalmente activos, ¿no? Vemos tal vez una red social pues, para publicar cosas que realmente no te suman mucho en la marca personal, pero hoy realmente eso es muy importante. No solamente para conseguir trabajo o para mostrarse, o sea, es para que pues tú subas y si tienes el objetivo, obviamente. Habrá personas que no tienen ese objetivo, no lo sé, ¿no? Pero si tienes el objetivo de volverte un referente, de volverte alguien importante en tu sector, ¿no? Un comunicador más de lo que tienes, obviamente tienes que trabajar ello. Y hoy no estamos muy potentes en eso, los vendedores, los comerciales, los asesores, creo que todavía estamos empezando en ello. Y justamente ahí viene pues trabajo de los líderes, de las cabezas con visión para que eso pueda cambiar. Ojo, muchos dicen el negocio no ha cambiado, no, el negocio cambia todos los días cambia. Entonces, lo digital, como ya tú lo mencionaste en mi caso, yo lo practico mucho y obviamente trae buenos resultados. poniendo el ejemplo. Yo sí coincido mucho en el sentido de que los equipos comerciales de repente sienten que y voy a hacer la analogía con lo que tú mencionas del CRM, ¿no? Sienten que de repente hoy es una obligación o de repente no lo quieren hacer porque no les gusta, pero creo que en el momento que se van dando cuenta de que funciona y que los ayuda, pues de alguna manera comienzan ellos mismos a activar el tema y hacerse un poquito más notables. Ahora, como marca, pues tener el concepto que yo tengo en algún momento es tener varias personas que hablen de la marca y al final se potencia mucho más. Es un poco el concepto, ¿no? Yo sí voy más allá y digo, o sea, ya, vas a hablar de la marca hoy porque estás acá, pero especialízate, o sea, da contenido respecto a lo que hoy estás haciendo. Si hoy te toca trabajar en una empresa que tiene como productos de especialidad estos, pues especialízate en esto y es muy probable que después vas a seguir tú con esa especialización. Hugo, en ese sentido, ¿qué productos, qué novedades hay en el sector de crop protection? Bueno, el sector agrícola es increíblemente bonito, versátil, dinámico. Las tendencias van de un año a otro, el clima nos mece, nos lleva, nos trae. En realidad, pues la tendencia que yo veo hoy en los productos para precisión de cultivos es la tendencia hacia lo inocuo, Mm, hacia lo biológico, hacia lo orgánico, llevado pues por los mercados del primer mundo donde atendemos hoy. Hay que ser muy conscientes que nuestra agricultura tradicional crece muy poquito, como que no marca el paso, y mientras que la agroexportación pues crece mucho más rápido. Entonces, hoy las tendencias van por ahí, el uso de estos productos, ¿no? También el tema fisiológico, el tema de fertilizantes mucho más dirigidos, más específicos, bioestimulantes, reguladores de crecimiento. O sea, como que hoy yo siento, a manera general, te hago ese comentario, que nos estamos preocupando más, y ahí viene el enlace, en escuchar a la planta. ya. En ver a la planta y escuchar a la planta. Porque al final, ¿quién es nuestro consumidor final después del agricultor? Es la planta, claro. ¿No? Entonces llevemos eso ahí. Y hoy nos estamos preocupando mucho por eso, ¿no? Hoy los eventos en su mayoría pues tratan temas fisiológicos, hay mucha preocupación por el tema del medio ambiente y todo ello. Y eso, gracias a Dios, nos está haciendo que nosotros, como profesionales dentro de este sector, avancemos también, nos actualicemos, nos hagamos un poco más de profundidad, conocimientos que sirvan para eso. Lo cual resulta interesante. De hecho, antes de la grabación hablábamos un poco de un evento que recientemente hemos estado y de la potencia justamente de este punto fisiológico, de este punto de repente de que es base bien potente técnica y no tanto del resultado final, ¿no? Sino de la base
como ciencia y como desarrollo de todo lo que nosotros gestionamos comercialmente, porque ese es lo que deberíamos de conocer y saber para ofertar un producto, Así es. lo cual pues es interesante. Ahora, hemos hablado justamente de eventos. ¿Cómo tú ves el esquema de eventos, ferias, exposiciones, como parte de la comunicación, en este caso, pues ya no tradicional, pero sí una comunicación que está bien dirigida al cliente final? Yo creo que en el tema de los eventos, de un tiempo a esta parte, se han llevado mucho en la parte comercial, ¿no? Mm, Ya tal vez se han podido decaer un poco la información que se muestra, no darle más espacio al tema de vender, comprar o demostrar un cierto producto. Pero en estos últimos, justo que hemos coincidido, he visto cambios muy buenos, con componencias realmente eh, técnicas, científicas, mm, ¿no? La data que se presenta es mucho más precisa de los lugares a donde se van. Yo recuerdo hace tiempo que yo trabajaba desde hace tiempo en Trujillo y me hacían una presentación de un producto y me decían, oye, este producto lo probé en Cañete y funcionó así, pero yo estaba en Trujillo y le digo, ¿por qué no haces un ensayo aquí mismo? Claro. Y cuando tuve la oportunidad de estar en Ica, veía el ensayo que habían hecho en el otro lado. Pues, ¿no? Pero no, hoy en realidad el tema que estoy viendo hoy que se presenta, y dado también lo que estamos conversando, ¿no? Que la tendencia te va llevando a optimizar ese tipo de cosas. Entonces es muy importante que todos los eventos que se hagan hoy traigan esa parte técnica muy fuerte, muy potente, porque en realidad creo que hoy el Perú es uno de los países que está muy bien visto en la parte técnica desde el punto de vista agronómico. O sea, el Perú, pues, viene un mexicano y mira el desierto lleno de paltas, lleno de arándanos y se sorprende. Y no es para menos. Todos los profesionales que tenemos hoy en la agroindustria, por ejemplo, ¿no? Son gente muy preparada y a los cuales estos temas técnicos, de hecho, les van a servir para seguir manteniendo o aumentando el nivel que hoy nos pone pues frente al mundo, ¿no? sí, sí. Lo que tú dices es importante, ¿no? En este caso, el cliente de las empresas de insumos agropecuarios tiene un perfil bastante alto, bastante técnico, ¿no? Sí, Y claro, si estamos partiendo desde el punto de vista de que yo tengo que conocer al cliente, tengo que entender al cliente, tengo que saber, pues yo como representante comercial técnico, pues tengo que estar a un nivel alturado como para mantener una conversación con esa persona, lo cual me parece que este tipo de eventos que se vuelven un poco más técnicos, pues tienen un espacio sumamente interesante también para capacitarnos. Yo siempre hablo de capacitar, porque pienso que todavía estoy en el esquema de ventas de insumos, pero o sea, es también para capacitarnos y entender un poco más cómo saben las cosas, ¿no? Y cómo se apuesta en esos equipos comerciales, Hugo, con el equipo, que participen, que vean, se capaciten. ¿Cómo tú ves ese esquema? a ver, este esquema yo lo veo hoy que se está siendo demandado en realidad. O sea, las empresas poco a poco van tomando conciencia, ¿no? De que ante cosas o efectos nuevos no puede darse el lujo de asumir. Un año no es igual al otro, ni al subsiguiente, ¿no? Por lo tanto, tienes que estar enterado de todo. Tienes que ser, como se dice, un eterno aprendiz. Claro. Yo creo que el éxito en todo sentido, en la vida, en la parte profesional, en la agronomía y en todo, es ser un eterno aprendiz. Y ya lo dice la frase, ¿no? No hay nada más constante que el cambio, ¿no? Sí, claro. Entonces, y en ese negocio, pues aún más. Hoy vemos, por ejemplo, yo tomo el tema de arándanos, ¿no? Imagínate las variedades, la cantidad de variedades que tenemos hoy a cuando empezamos, Claro. ¿no? Cada variedad con sus cosas, con sus fortalezas, sus puntos de mejora y todo ello. Entonces eso nos invita a conocer prácticamente eso. Hoy hablamos de un biológico. Antes el mundo era de agroquímicos. Sí, claro. Un agroquímico está conformado por su ingrediente activo y su parte de aditivos. Listo, nada más. Hoy un biológico, por más que sea, no sé, Paxilomyces, un Bacillus, no va a haber dos iguales. No va a haber dos iguales. Seres vivos que son enteramente diferentes. Entonces tenemos más el reto de poder conocerlos uno a uno y cuál es el que nos puede ayudar en nuestro día a día, ¿no? Y es un reto bien, bien interesante desde el punto de vista
comercial. O sea, yo quiero acá verlo desde el punto de vista de una empresa que literalmente tiene que ofertar este tipo de productos. Y es un reto bien interesante porque al final hemos pasado del ingrediente activo, como tú decías, ¿no? Yo, vendedor siempre en muchos años de fertilizante, ¿no? De lo base, ¿no? A tener ahora otros insumos, otros productos, otra tecnología que te invitan no solamente a decir, tengo esta alternativa que te puede servir, sino que también a demostrarla y de alguna manera que funcione, ¿no? Y eso va muy de la mano con la evolución de las empresas, la evolución de los equipos comerciales, lo que tú decías, oye, todos los días cambia, no es lo mismo, las temporadas van cambiando, hoy tenemos efectos climáticos, efectos comerciales, X, Y, Z cosa que puede pasar, pero creo que revalorizar el proceso comercial es sumamente importante porque tú mismo lo has dicho, o sea, no se trata solamente de comercializar, sino es tratar de entender esa necesidad y darle una solución a ese proceso. Exacto. O sea, yo creo que el proceso ideal sería entender la necesidad. Ujú. Luego que el cliente interno, o sea, mi equipo técnico, equipo comercial, eh, pueda hasta cierto punto ver qué solución se puede adaptar a esa necesidad. Pero eso lo puedes visionar. Puedes ir, viajar, traer un producto X, ¿no? Probarlo, ensayarlo. Y normalmente una vez que lo ensayas y todo sale bien, lo lanzas al mercado. Pero entre lanzarlo al mercado y probarlo, creo que hay algo que hoy realmente tenemos que potencializar mucho, que es el conocerlo bien. Claro. No es solamente probarlo y que funcionó con uno o dos ensayos. O sea, todo el equipo comercial tiene que, como se dice en el argot, hay que creérsela. Claro. Y tienes que conocerlo muy bien. Mira, y esto pasa, y me remonto al lado tradicional. En el lado tradicional yo he tenido la suerte de estar en ese lado y, y aún con las limitaciones que un agricultor de a pie tiene, ¿no? Las limitaciones técnicas, hablándolo así. Muchas veces el agricultor se podía fidelizar con un vendedor demostrador o con un ingeniero de campo, cuando este ingeniero le decía, mira, Eder, este producto que hoy te estoy recomendando lo vas a usar de esta manera, ¿no? Bajo mi recomendación. A los 2 días vas a ver que el producto tiene este efecto. Al día 4 vas a ver este otro efecto. Y así, al día 6 tu problema va a estar solucionado. A la semana tienes que volver, vienes a ver para darte la siguiente recomendación. Ese profesional realmente sabía todo lo que pasaba cuando él recomendaba un producto. Cuando ese agricultor aplicaba el producto y realmente veía lo que pasaba, Tal cual como se lo había contado. No. a eso es a lo que me refiero. O sea, ese técnico que hizo esa recomendación obviamente conocía muy bien al cultivo, a la zona y su producto. Cómo funcionaba el producto. Eso es una recomendación óptima y todo. ¿Y qué te causa eso? Como consecuencia, la venta. Y una fidelización. Y una fidelización. Sí. Exactamente. Entonces, hoy, a mayor rango de acción, eso es lo que hoy como empresas tenemos y estamos llamadas a hacer, ¿no? Buscar la solución, conocer nuestra solución, al revés y al derecho, y ofrecerla. Eso te puede marcar la diferencia. Eso es lo que ellos deciden adaptarnos en una estrategia de diferenciación. Me has hecho acordar mucho en algún momento, pues claro, las empresas deciden, no sé, importar un producto determinado porque funciona en otro país, en otro desarrollo, y pues la capacitación es pobre y al final lo que termina ese producto es estando en la cola del ofrecimiento del comercial, ¿no? O sea, y yo como no conozco, mejor no lo ofrezco y ya está, ¿no? Ese es lo contrario de lo que tú mencionas en cuanto a la experiencia, ¿no? Y todo está relacionado a la marca de uno. O sea, yo como profesional, si no conozco un producto, yo no voy a dañar mi marca Sí, claro. ¿no? Y hay dos términos que aquí también yo quisiera un poco ahondar. La capacitación, que es muy diferente al entrenamiento. Ya. Hoy creo en muchas empresas en las que trabajamos, la capacitación se da. Pero la capacitación es reunirnos un día, conversar, hacer un full day, un busca.
qué sé yo. Y mañana probablemente te olvides muchas cosas. Exacto, ¿no? Y eso lo llevamos a la parte ya pues un poco más teórica, que es cómo se desarrolla el conocimiento y todo ello, ¿no? No es solamente leer, sino practicarlo, enseñarlo y todo ello, ¿no? Entonces, el entrenamiento es una estrategia o una acción, pero hoy por hoy bastante importante y de verdad de definición en un esquema de negocio exitoso. No, lo cual es buenísimo. Yo también coincido contigo. La capacitación te ayuda en el momento, de repente, ¿no? Matizar ciertas cosas, pero lo clave es un programa, un entrenamiento que te permite estar ahí en el campo, desarrollando, evaluando. Y eso también pasa en el proceso de ventas puramente, ¿no? O sea, una cosa es decirte qué es lo que tienes que hacer y otra cosa es estar con el cliente, con tu cliente y ver qué es lo que haces bien, qué es lo que no haces bien y sobre eso pues ir construyéndolo. Yo ahí sí creo mucho que los equipos comerciales, los líderes de los equipos comerciales son los primeros que deben de ver eso. Y ya después, si quieren en otra empresa o alguien, un coach que pueda de alguna manera ayudarlos en ese proceso. Pero creo que los líderes de los equipos comerciales tienen que comenzar por ese tema. O sea, gerente que no está en el campo viendo, observando esa mejora continua, pues creo que está perdiendo una gran oportunidad de mejorar su equipo comercial como tal. Hoy es imprescindible eso. Sí, Así sí. es. No, no, es clave, es clave. Perfecto, Hugo. Hugo, cuéntanos, algo que quieras adicionar, algo que nos quieras contar respecto a perspectivas, futuros, desafíos que tú estás encontrando hoy por hoy en el sector. Mira, uno de los desafíos más importantes que yo encuentro en el sector, y nuevamente lo quiero recalcar, es pedirle a todos los que estamos con esta responsabilidad, ¿no? Porque en realidad yo creo que no es un trabajo, es una responsabilidad el cuidar el alimento para el mañana. Yo veo así, mi visión en donde yo estoy, en la empresa donde yo hoy laboro, es darle productos a un productor para que su cosecha sea la más adecuada. Entonces, con eso me hace un llamado a mi conciencia a prepararme bien para cumplir esa tarea, para cumplir esa función de manera consciente y de manera profesional. Estamos hablando de todas las implicancias que tienen de capacitarse, de entrenarse, de actualizarse y de estar al día. O sea, no estamos en un negocio este, donde no está en juego algo importante que es la alimentación del mundo. Entonces, ¿de dónde parto esto? Y haciendo una recapitulación de lo que ya hablamos. Escuchar. Yo, como siempre digo, ¿no? Por eso Dios nos ha dado dos orejas y una boca. Escuchemos más, identifiquemos, modelemos nuestra solución, trabajemos en la solución, obviamente con todos los parámetros pues, de precio, tipo de producto, todo eso. Y no solamente el área comercial. En una empresa pienso yo que todas las áreas deberían estar bajo la misma línea, bajo la misma visión, sea operaciones, sea financiero, el marketing que nos engloba a todo, ¿no? Y caminar para obtener realmente un producto o una solución así, a la medida de mi cliente. Muchos dirán, pero te vas a pasar la vida poniendo pues, para todo. Pero en realidad es eso. En realidad es eso. Sé que es un mundo ideal y todo eso, pero ¿por qué no pensar en eso? ¿Por qué no pensar en alcanzar, no aquí, sino aquí? Entonces yo creo que ese es uno de los desafíos que hoy como profesionales y como personas debemos tener muy, muy, muy en claro, ¿no? No estamos en un rubro cualquiera, estamos en un rubro donde la vida y la sostenibilidad de todo el planeta tiene de nosotros. No, me parece perfecto, Hugo. Me has hecho acordar en algún momento, escuché el concepto de cuál es el ADN de una empresa, ¿no? Y que todos los involucrados al final, ya sea la parte logística, marketing, facturación, pues todos los involucrados, pues sepan qué es lo que hace realmente la empresa, ¿no? Y me gusta mucho este mensaje que das de, oye, la alimentación del mundo y todo eso, porque ahí estamos, ¿no? Ese es parte del proceso, ¿no? Cada quien dentro de la cadena de agronegocio, pues colocando su grano de arena para que se tenga una mejor alimentación, conciencia y que pues de alguna manera mejore todo el proceso comercial y todo el proceso del agronegocio como tal. Es excelente, excelente, Hugo. Te agradezco mucho el tiempo, el que estés acá con nosotros y
Para todos los que nos han seguido hasta este momento, les agradezco un montón y nos encontramos en un próximo episodio de Hablemos de los Negocios. Gracias con todos. Un placer, gracias. Gracias.